Gracias por estar una vez más con nosotros en este canal de estudios bíblicos. Y parece mentira, pero ya estamos en la semana 19 y estamos acercándonos ya al final, a la terminación de esta serie, Un vistazo al futuro. Hemos visto hasta ahora cómo el panorama profético que encontramos en la Biblia se ha estado cumpliendo de una manera asombrosa en la historia de la humanidad. Hemos visto también los actores de los últimos días, como también el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Hoy nos toca ver todo lo que tiene que ver con la semana 70 de la profecía de Daniel, esta semana de la tribulación, como también la segunda venida de Cristo. Ahora, como todo lo que veremos tiene que ver con el libro de Apocalipsis, la revelación que Juan tiene de parte del Señor, va a ser muy importante y útil conocer cómo es el esquema de este libro del Apocalipsis, porque es un poco complicado, mucho lenguaje simbólico, hay paréntesis, de tal manera que a primera vista se complica todo y confunde mucho a una primera lectura. Entonces, el esquema del libro es muy fácil. Lo encontramos en el capítulo 1, el versículo 19, que dice, cuando el Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que serán después de estas. Como vemos, nos da 3 divisiones del libro. Las que has visto, las que son y las que serán después de esta. Y esto lo encontramos nosotros en el gráfico que tienen ustedes a la vista en sus pantallas. Las cosas que has visto corresponde a la primera sección, el capítulo 1, donde el tema es la visión que Juan tiene de la gloria de Cristo en medio de su iglesia, representada, simbolizada por los 7 candeleros de oro. Las cosas que son, viene a ser la segunda sección, que está en los capítulos 2 y 3, donde el Señor le dicta a Juan cartas a las 7 iglesias del Asia Menor que representan a la iglesia de todos los tiempos, iglesias desde Pentecostés hasta su arrebatamiento, cuando el Señor venga en las nubes por ella. Entonces, es la iglesia actual, por eso las que son desde el tiempo de Juan y siguen siendo hasta nuestros días. Y entonces, las cosas que serán después de estas, viene a ser la tercera sección, que está desde el capítulo 4 hasta el final del capítulo 22. Pero tenemos ahí 4 subsecciones o 4 subdivisiones. Capítulo 4, la adoración celestial, que no lo vamos a tocar por razones de tiempo. Capítulo 6 al 18, que es la semana de tribulación, que sí lo veremos hoy día. Los 7 años de la tribulación, que está dividido en los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Luego la tercera división o subdivisión, capítulos 19 y 20, donde está la segunda venida de Cristo en gloria, que lo veremos también el día de hoy. Luego viene el establecimiento del reino milenial. Y finalmente los capítulos 21 y 22, que son los cielos nuevos y tierra nueva y la nueva Jerusalén, que lo veremos la próxima semana. Muy bien, esto es entonces a grandes rasgos el esquema del libro de Apocalipsis. Y veamos ahora sí lo que ocurre en la semana 70 de la profecía de Daniel, los 7 años de tribulación y la segunda venida de Cristo. Ahora, como es muy largo el relato en Apocalipsis, por supuesto veremos solamente los aspectos más importantes, los más resaltantes, para tener una idea, por lo menos panorámica, de lo que va a suceder en ese tiempo. Nuestro primer tema entonces es la semana 70 de Daniel, la semana de tribulación o los 7 años de tribulación que el mundo va a pasar. Entonces vamos a leer el capítulo 5 de Apocalipsis, los versículos 1 al 7, y aquí también estoy extractando, por razones de tiempo, solamente las frases o pasajes que nos dan la idea, sin alterar para nada el mensaje total o el contenido o el espíritu de lo que dice la palabra de Dios. Lo primero es el
vemos al Señor representado por el Cordero de Dios y el libro o rollo en su mano. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Para entender bien esta semana 70 de tribulación, también es necesario tener un paréntesis aquí y tener claros 2 conceptos muy importantes. El primero es que el libro que Jesús toma en su mano en realidad es un rollo. Los rollos antiguos, antes no había imprenta como tenemos nosotros, no había el papel que tenemos hoy día. Se usaban rollos compuestos de una tira larga de piel de algún animal, piel curtida como cuero, o si no papiro, o si no pergamino. Estaba enrollado este material y sellado con 7 sellos en el exterior. Ahora, este rollo en aquel tiempo era el título de propiedad de alguien que vendía algo, pero cuando se cumplía el año de jubilación, el año del jubileo, entonces tenía derecho a reclamar esa propiedad. Volvía a su anterior dueño. En aquel tiempo no se vendía las propiedades a perpetuidad como es ahora, sino que se vendía algo, pero el año del jubileo regresaba a su anterior. Entonces, este rollo, el título de propiedad de Jesús sobre este mundo, que ha sido usurpado por Satanás. Entonces, él, al abrir los sellos, está reclamando, declarando su derecho a retomar el señorío y el control de este mundo usurpado por Satanás. Y cada sello que él abre o desata es un acto que realiza Dios en recuperación de esa propiedad. El segundo concepto es la relación entre las 3 series, sellos, trompetas y copas o copas de ira. También tienen ustedes ahí en su pantalla un gráfico donde se muestra cómo funcionan, cómo se relacionan estas 3 series. Los 7 sellos, por ejemplo, por cada sello que abre el Señor, hay un acto que se ejecuta, algo que sucede en el proceso de recuperación de esa propiedad. Pero cuando abre el 7º sello, entonces no pasa nada, sino que se inicia la serie de 7 trompetas. Una vez más, con cada trompeta, con el sonido de cada trompeta, algo sucede en ese proceso de recuperación. Pero al sonar la 7ª trompeta, no sucede nada en particular, sino que se inician las 7 copas de ira. Y también otra vez, con cada copa que se derrama, Dios ejecuta un acto de juicio contra la humanidad rebelde, contra el anticristo, contra la Babilonia religiosa, contra el falso profeta y contra Satanás mismo. Estas 3 series abarcan todos los 7 años de tribulación y desde el inicio de la recuperación de este mundo por el Señor Jesucristo hasta su finalización previa a la segunda venida del Señor para poner ya sus pies aquí en la tierra. Muy bien, con este esquema ya en mente, vamos a iniciar nuestro estudio del desarrollo de acontecimientos tal como son revelados al apóstol Juan. Entonces, lo primero es la apertura del Señor de los 7 sellos, que es en el capítulo 6, versículos 1 al 17. Y cuando el Señor abre el primer sello, esto está en los versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, quien monte el caballo blanco no es Jesús, no es Cristo. Cristo recién aparece sobre otro caballo blanco al final de los 7 años de tribulación. Aquí es el anticristo
quien comienza su campaña de conquista del poder, ofreciendo paz y seguridad a un mundo que estará pasando por una crisis terribles, mucho peor de lo que ocurre el día de hoy. El segundo sello, versículo 3. El caballo rojo habla de guerras en un nivel nunca antes visto. La Segunda Guerra Mundial, comparada con lo que va a pasar en aquel tiempo, en estos 7 años, va a parecer una pelea de callejón, ¿no? Es decir, nada, algo insignificante comparado con lo que van a ser las guerras en aquel tiempo. El tercer sello, versículo 5. El caballo negro simboliza un hambre terrible en todo el mundo como consecuencia de las guerras. Vimos nosotros en uno de los estudios anteriores cómo el hambre ya está apareciendo hoy día en el mundo y cómo diariamente mueren cantidad de personas y muchos niños. Hay países enteros que están pasando un hambre terrible. Pues en aquel tiempo será mucho peor todavía. El cuarto sello, versículo 7, aparece el caballo amarillo. Ahora, la palabra amarillo en el griego es la palabra chloros, que es un amarillo verdoso, como la pus, ¿verdad? Que simboliza la muerte dice, una cuarta parte de la población mundial, por las guerras, por el hambre y las pestes. Pensemos nosotros en la magnitud de esa mortandad, porque si hoy la población hoy es de 7.400 millones de personas, la cuarta parte significa 1.850 millones de personas. Pensemos el mundo como está alarmado el día de hoy, con 1 millón de muertos a lo largo de 6 meses. Aquí, solamente esta primera parte de los 7 años de tribulación, morirá una cuarta parte de la población mundial. ¿Se imaginan ustedes el caos terrible, la situación? Ya no se piensa en cementerios, los muertos tirados en zanjas o muriéndose y pudriéndose en las calles, ¿verdad? Algo terrible. No podemos imaginar esto. Quinto sello, versículo 9. Aparecen los mártires de la tribulación por causa de su fe. Recordemos que la semana 70 ya no será tiempo de la gracia de Dios como es ahora. No hay libertad para recibir a Cristo, hay libertad de culto en la mayor parte del mundo. Solamente hay unos cuantos países en los cuales todavía se persigue a los cristianos, pero en general en el mundo hay bastante libertad. Pero en aquel tiempo, hacerse cristiano, convertirse a Cristo, va a significar persecución, tortura y muerte. Sexto sello, versículo 12. Habrán, dice, terremotos, lluvias de meteoritos, grandes cataclismos, alteraciones climatológicas que van a causar terror y pánico de grandes y pequeños que por fin se van a dar cuenta, van a tomar conciencia del juicio de Dios que está comenzando sobre la humanidad. Por siglos se han reído de la idea de Dios, han negado a Dios, han insultado a Dios, pero aquí van a tomar conciencia de que realmente Dios está actuando. Finalmente el Señor abre el séptimo sello, con el cual se inician las 7 trompetas y dice la palabra que se produce un silencio en el cielo por media hora. Es interesante esto. Hay un silencio en el cielo por media hora porque lo peor está por comenzar. Ya no será solo lo que el hombre hace al hombre, guerras entre seres humanos, aún el anticristo tratando de conquistar el mundo, sino que será el juicio directo de Dios sobre esta humanidad, usando primeramente catástrofes naturales, pero luego intervención divina en forma directa. Y con esto tenemos ya los 7 sellos, ¿verdad? Y como dijimos, el séptimo sello inicia la serie de 7 trompetas, que es lo siguiente que tenemos que ver. Y esto está en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Y suena la primera trompeta, capítulo 8, versículo 1. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Dice granizo y fuego mezclados con sangre. Ahora, lo de la sangre es un poco extraño, no sabemos qué puede ser, pero granizo dice
acompañado de fuego, seguramente relámpagos, truenos, rayos cayendo sobre la tierra, unas tormentas tropicales terribles, tormentas eléctricas terribles, que no los conocemos aquí en Lima, en Perú, pero que en el norte, en lugares extremos, sí se conoce muy bien. La segunda trompeta, el versículo 8. Una gran montaña ardiendo en fuego cae en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Podría ser esto un volcán, un gran volcán que entra en erupción y es una lava con compuestos químicos que cae al mar, llega hasta el mar y la contamina y por supuesto produce la muerte del plancton y de la vida que hay en el mar y esto vuelve rojo grandes zonas del mar, como ocurre a veces cuando decimos el mar se enfermó, ¿verdad? Cuando cambia de color y se vuelve medio rojizo, medio amarillento. La tercera trompeta, versículo 10. Cae del cielo una gran estrella ardiendo, dice la palabra. Ahora esto puede ser meteoritos que caen contaminando ríos, lagos y fuentes de agua. Ya no solamente el mar, agua salada, sino también los ríos, lagos y fuentes de agua dulce y necesarios, imprescindibles para la vida humana. Ahora puede imaginarse todo lo que esto está ya causando. Ahora, es la tercera parte nada más que contamina por el momento. La cuarta trompeta, versículo 12. Se oscurece la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Esto evidentemente es un fenómeno inédito de causa desconocida hasta ahora. No sabemos qué puede causar esto. No es un eclipse, porque un eclipse es solamente un momento, ¿verdad? Y solamente el sol por unos instantes, pero no. Esto es la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. No sabemos exactamente qué puede ser, pero evidentemente se produce una penumbra o tinieblas en la tierra de una magnitud desconocida hasta este momento. La quinta trompeta. El pozo del abismo es abierto y hay terribles demonios que son soltados y liderados por Satanás para atormentar por 5 meses a los adoradores de la bestia. Aquí se les representa como langosta, como escorpiones, en fin, evidentemente son demonios violentos, agresivos, terribles por el sufrimiento que va a causar en la gente, atormentar, dice la gente, por 5 meses, pero solamente a los adoradores de la bestia. La sexta trompeta. Dice la palabra que son desatados los 4 ángeles para matar la tercera parte de la población mundial, liderando el ejército de 200 millones que viene del oriente. Lo hemos visto ya en uno de los estudios anteriores, que muy posiblemente es un ejército liderado por China, porque es el único país que puede levantar un ejército de 200 millones juntamente con la India. Dice que va a matar la tercera parte de la población, de los que quedan, porque con uno de los sellos ha muerto una cuarta parte. Ahora, si murió la cuarta parte la primera vez, quedaron 3/4 partes. Ahora muerte la tercera parte, o sea, un cuarto más. Van a quedar solamente 2/4, es decir, la mitad de la población. Hasta este momento, con la sexta trompeta, va a morir la mitad de la población mundial. Estamos hablando de 3.700 millones con la población actual. Es decir, una situación ya se escapa de toda posibilidad de imaginación nuestra, ¿no es cierto? Pero, a pesar de eso, dice la palabra ahí que no habrá arrepentimiento de los enemigos de Cristo, que seguirán blasfemando contra Dios. Terrible la situación de dureza del corazón, que ahora están engañados por Satanás, ya no está el Espíritu Santo, Satanás está aquí en la tierra ya dominando el panorama, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 nos habla de la séptima trompeta, que inicia la serie de 7 copas de ira y que marca el inicio de la segunda semana de la gran tribulación, la peor parte de todo, cuando ya Dios comienza a actuar de una forma directa. Entonces, vamos a ver estas 7 copas de ira. La primera, capítulo 16, versículo 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios.
Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora, ya es un juicio directo de Dios sobre los adoradores del anticristo. Los que se sometieron a las demandas del anticristo, a la influencia de Satanás, y a pesar de todo lo que está ocurriendo, y a pesar de ser conscientes del juicio de Dios, no quieren someterse al señorío de Cristo, sino prefieren seguir adorando a la bestia y a Satanás. La segunda copa de ira. Hay una terrible contaminación del mar que causa la muerte de toda vida marina. Antes fue la tercera parte, ahora es toda vida marina. El mar se pone como color de sangre. La tercera copa de ira. La contaminación se extiende ahora a los ríos, lagos y fuentes de agua dulce, pero ya no la tercera parte como antes, ahora es a todo. Y por supuesto la situación se vuelve desesperante por la falta de agua y señal también de que ya falta poco tiempo, porque la humanidad no puede vivir mucho tiempo sin agua, ¿verdad? Pueden recurrir a la desalinización del mar y todo ello, pero ahora con la contaminación del agua de mar, ese proceso de purificación se vuelve más complicado, más difícil, más costoso y por lo tanto ya se ve que queda poco tiempo por delante. Cuarta copa. El sol comienza a quemar, dice a los hombres, quemando animales y todo ello. ¿Por qué? Porque está aumentando su radiación de tal manera, el calor y los rayos ultravioleta y todo ello, que queman a hombres y animales. Recuerdan ustedes que vimos nosotros, y lo ven ahora en su pantalla recordando esto, cómo las erupciones pueden tener una magnitud inmensa. Y ahí, esto que ha ocurrido hace ya algunas décadas, la erupción se ve como una llamarada, era inmensa comparado con el tamaño de la Tierra, que está el circulito que está a su lado, ¿verdad? Ese circulito es el tamaño de la Tierra y la llamarada, imaginen ustedes qué inmensa que es. Ahora, basta que sea un poquito más grande, más poderosa que esta que ya ha ocurrido, pues entonces la radiación realmente puede quemar con los rayos ultravioleta y todo ello a los seres humanos y animales. La quinta copa, versículos 10 al 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo, y no se arrepintieron de sus obras. Vemos que si antes era juicio sobre los adoradores de la bestia, ahora es directo contra el reino del anticristo, contra el anticristo que se cubre de tinieblas. Hay un gran dolor por las úlceras y tinieblas, pero siguen blasfemando contra Dios, no hay arrepentimiento. Si hoy día hay dureza de corazón, en aquel tiempo esa dureza va a ser mucho más fuerte todavía. Sexta copa de ira. La palabra relata cómo el río Éufrates se seca. El Éufrates es una división natural entre el Asia y Europa. Satanás, el anticristo y el falso profeta envían demonios poderosos a reunir a las naciones de la tierra para el Armagedón, para la batalla final contra el Hijo de Dios. Y la séptima copa de ira, capítulo 16, versículos 17 al 19, la primera parte, dice que el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está, hecho está. Al derramar la séptima copa del aire de Dios, el ángel anuncia solemnemente que Dios ha decretado la ejecución de sus últimos juicios, previos a la segunda venida de Cristo. Con el hecho está, no está diciendo que ya está terminado todo, está diciendo ya se concreta ahora lo que Dios ha decretado, que son los actos finales de juicio contra esta humanidad, contra el anticristo, contra la Babilonia y contra Satanás. Continuando en los versículos 18 y 19, que entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. Y
Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En estos 2 versículos se anuncia el juicio contra el poder religioso, al que ha llamado Babilonia la gran ramera, y contra el poder político económico, al que llama la gran Babilonia. Ambos son Babilonia, pero Babilonia como poder político económico y Babilonia como poder religioso. Son los 2 poderes que han dominado a la humanidad desde Babel contra Dios, y que llegará a su clímax de agresividad y de poder justamente en la semana 70 de Daniel, previo a su destrucción final. Y entonces viene el capítulo 17, ya lo que es este juicio final, la condenación de la gran ramera, el poder religioso. Capítulo 17, versículo 1 y versículo 16, vamos a leer solamente estos 2 versículos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Es un relato muy gráfico de la condenación de este poder religioso, la gran ramera, que ha estado activa desde Babel. Y Dios usa justamente a esa alianza de 10 naciones, el poder político, económico, para ejecutar su sentencia contra el poder religioso. Ustedes recuerdan que la Babilonia religiosa ha estado apoyando al poder político. Ambos han trabajado unidos para lograr el poder conquistar el mundo. Pero una vez logrado su objetivo, el poder político entonces va a descartar al poder religioso porque ya no lo necesita y lo va a destruir. Y llegamos entonces al capítulo 18, los primeros 3 versículos, donde tenemos la condenación de la Babilonia política y económica. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículos 11 al 21. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. En estos 2 capítulos vemos nosotros el juicio de Dios sobre estos 2 grandes poderes. ¿Y cuál es el resultado entonces de estos finales 3 años y medio de la semana de Daniel? De este juicio de Dios sobre una humanidad secularizada y rebelde contra su Creador, que el poder político y económico es totalmente destruido. Y podemos imaginar las grandes ciudades de hoy, las capitales del poder económico en el mundo, Nueva York, Londres, Hong Kong, Los Ángeles, Berlín, París, Roma, Buenos Aires, Sao Paulo, Beijing, Shanghai, completamente destruidas, sus grandes edificios, estos que están construyendo ahora edificios de 150 metros de altura, en fin, el lujo, la demostración del poder económico, de la capacidad humana, todo esto se va a venir abajo en un instante. Y el poder religioso también destruido. La falsa iglesia nacida en Babel, en todas sus modalidades, la idolatría, la astrología, el espiritismo, el esoterismo, la nueva era, la hechicería, masonería y la idolatría de la madre y el niño que ha estado en todas las culturas, todo esto será por fin también destruido, porque todo esto es lo opuesto a Dios, de la rebeldía, la demostración de la rebeldía contra Dios.
Y entonces el terreno queda listo ya para la segunda venida de Cristo, la gran esperanza del mundo. Hasta aquí todo es terrible. Desde nuestros días estamos viendo estos primeros dolores que cada día se van a incentivar, se van a intensificar hasta llegar a su clímax, estos 7 años de tribulación, pero terminará con la destrucción total de esta rebelión del ser humano contra Dios, iniciada en el huerto del Edén en primer lugar, pero luego en Babel. Y entramos entonces a nuestro segundo tema de hoy, nuestro segundo gran tema de hoy, la segunda venida de Cristo. Y lo primero que tenemos que ver es cómo Jesús mismo anuncia y revela cuándo y cómo será su segunda venida. Ya no el arrebatamiento de la iglesia, porque para eso vendrá como ladrón en la noche, sin ninguna señal previa, ¿verdad? Pero ahora sí, habrán señales, habrá un aviso. ¿Qué es lo que dice Jesús en Mateo 24, versículo 27 al 30? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Vemos? Será algo visible del oriente al occidente, en todo el mundo. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, al terminar estos 7 años de tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Grandes cataclismos, con una gran conmoción de la naturaleza, estamos hablando ya no solo de este mundo, estamos hablando del sol, las estrellas, del universo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, su venida va a ser espectacular. Y como ahora tenemos televisión, pues será visto en todo el mundo, aunque Él vendrá a posarse allí en Israel, en Palestina, en Jerusalén. Sin embargo, será visto, por supuesto, en todo el mundo. Dice, vendrá después de la tribulación, precedido de grandes señales y claramente visible en el mundo. Y justamente esto es lo que el apóstol Juan ve en su visión y que relata en el capítulo 19, versículos 11 al 15. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, dijimos que el primer caballo blanco no era Jesús, era el anticristo. Pues ahora Jesús sí viene en otro caballo blanco, que es a la vez símbolo de victoria, pero viene con muchas diademas. Recuerdan ustedes, el anticristo viene con una corona, en el griego Stéfanos, que es la corona de victoria en una batalla. Cuando el general regresaba victorioso en una batalla, le ponía esta corona de victoria, un Stéfanos. Pero este es muchas diademas, que es traducido por corona también, pero que es la corona de dignidad, de autoridad. Y entonces viene con muchas diademas, de autoridad, de dignidad, Rey de reyes, Señor de señores, por supuesto, acompañado de los ejércitos del cielo, que son los redimidos de todos los tiempos, la iglesia, como los santos del Antiguo Testamento, resucitados, que viene Jesús con todos ellos para instaurar su reino milenial, y que esto lo veremos también la próxima semana. Ahora, esta es la manera en que va a llegar, de una forma gloriosa, victoriosa, espectacular, ¿verdad? Algo impresionante. El Señor montado en caballo blanco, bueno, es el simbolismo de aquel tiempo, ¿verdad? Cómo vendrá, no lo sabemos, pero se simboliza que vendrá de una manera victoriosa, triunfante, y con los ejércitos también montados en caballos blancos, con vestiduras blancas.
Pero, ¿dónde va a venir? Zacarías nos lo dice en el capítulo 14, versículo 4 de su libro. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El Señor claramente descenderá en el monte de los olivos, que se va a partir en dos. Y recuerden ustedes, en el capítulo 7 dijimos que hay un informe del Servicio Geológico de Israel donde confirma que existe una gran falla geológica que pasa de sur a norte por Jerusalén y por el monte de los olivos. Y esa falla puede romperse en cualquier momento. Está esperando solamente el momento en que Cristo ponga sus pies en el monte de los olivos. Ahora, al venir Cristo y posar sus pies aquí en la tierra, todavía se le van a enfrentar al anticristo y sus aliados. Pero el capítulo 19 dice lo que va a suceder. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Ahora, vemos que prácticamente no hay tal batalla. Los ejércitos del anticristo, con todos sus aliados, se pretenden enfrentarse a Cristo, pero su presencia, la espada que se le decir, su palabra y el resplandor de su gloria van a ser suficientes para destruir a todos los ejércitos que se le están enfrentando. Y así termina la semana 70 y la gran tribulación con la victoria gloriosa, total y definitiva del Señor Jesucristo, acompañada de su esposa, la Iglesia, para instaurar el reino de Dios en la tierra. Los acontecimientos mundiales nos indican que se va acercando el cumplimiento de todo lo que hemos estado viendo en estas semanas. Reitero que no podemos saber el día exacto, cuándo vendrá el Señor, pero es evidente que se van cumpliendo rápidamente las señales de su venida. Ahora, es muy interesante que judíos ortodoxos, que hasta ahora no creen que Jesús es el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento, lo siguen esperando. Gran parte de Israel es un Israel apóstata que aún se han olvidado de los mandamientos de la ley de Dios, de la ley de Moisés y todo ello. Pero estos judíos ortodoxos, que son los fieles a la tradición judaica, la tradición judía, están muy inquietos. Y por ejemplo el rabino Chaim Kanievsky, una de las mayores autoridades del judaísmo ultraortodoxo, dice que la venida del Mesías es inminente. Ahora, él dice que la venida del Mesías es inminente y está pidiendo que todos los judíos retornen a Israel tan pronto como sea posible. Ahora, su palabra tiene mucho peso en Israel. Y otro rabino, Chaim Richman, afirma que el nacimiento de una vaca roja, una vaca alazana o roja, anuncia la inminente venida del Mashiach, del Mesías o Mashiach en hebreo, pues sus cenizas posibilitan la construcción del tercer templo. De acuerdo a la palabra de Dios, a la ley de Moisés, para inaugurarse, ungirse, dedicarse un templo, se requiere el sacrificio de una vaca roja sin defecto alguno. Y entonces con sus cenizas se puede dedicar ese templo. Pues ya en Estados Unidos ha nacido una vaca roja. Están esperando simplemente que pase la situación actual en Israel para llevar estas vacas rojas a Israel, que es lo único que falta para que se pueda entonces construir el tercer templo. El primero fue el templo de Salomón, el templo de Herodes, y ahora el tercer templo que será en los últimos tiempos. Muy bien, llegamos entonces al final con, ¿cómo decirlo?, con el sentir, de acuerdo a la palabra de Dios, que ya las señales se están cumpliendo,
que cada día está más cerca la venida del Señor, primeramente el arrebatamiento de la iglesia, los 7 años de tribulación y la venida del Señor a instaurar su reino, pero ya con la iglesia, ya no como novia, sino como la esposa acompañándole para instaurar el reino de Dios, el reino milenial. Y entonces, para terminar este estudio, ¿cuál es el mensaje de Cristo para su iglesia el día de hoy? He dejado para esta parte dos versículos insertados en medio de la visión de la destrucción del anticristo y de la gran Babilonia, porque es el mensaje del Señor para nosotros en este tiempo. El capítulo 18, versículos 4 y 5 de Apocalipsis dicen lo siguiente: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. La gran Babilonia de la cual el Señor nos exhorta a salir es este mundo secularizado, individualista, materializado, que ha descartado a Dios y sus valores, y que por la influencia de Satanás ha endiosado el dinero, los placeres y el éxito como las únicas razones para vivir. Y ese mundo nos presiona para que renunciemos a la mente de Cristo que hemos recibido cuando nos convertimos al Señor, con los valores de Jesús y de la palabra de Dios. El evangelio que se está predicando en muchos lugares el día de hoy, centrado en el hombre, en la prosperidad, en el éxito, en la búsqueda de bendiciones y no en la gloria de Dios, que busca la aprobación de los hombres y no la de Dios, no es el evangelio de Jesús, quien dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este evangelio de la prosperidad es otro evangelio, inspirado en la gran Babilonia. No es que un cristiano no pueda ser o no pueda tener dinero o éxito, sino que esas cosas no pueden ser la prioridad ni la meta de la vida, y mucho menos la meta de la fe, de nuestra fe en Dios y en Cristo. Nuestra meta debe ser siempre la gloria de Dios, la santidad, el agradar al Señor y la meta de estar con Él para siempre. Y la gran Babilonia, este mundo materialista, secularizado, sin valores, está destinada a la destrucción. En cambio, el Señor ganó para nosotros la vida eterna y la gloria eterna con Él, y por eso vale la pena seguir sus pasos y no los pasos de esta Babilonia y mucho menos de Satanás. Bien, tenemos aquí entonces el mensaje de Cristo para nosotros. Y gloria al Señor que podemos gozarnos en la palabra de Dios, gozarnos en la perspectiva, la expectativa de su venida, y por supuesto estamos listos para la próxima semana, donde culminaremos esta serie Un vistazo al futuro.